Estamos en comunicación, como ustedes ven allí, la doctora Soledad Iglesias del Sindicato Médico del Uruguay. Gracias por atendernos, primero que nada. Y queríamos saber, porque en todo esta mezcla que se da de sensaciones encontradas por la pandemia, por la atención presencial, no presencial, las demoras que a veces tienen los usuarios, la atención que ha debido de soportar todo el personal médico y no médico dentro del sistema de salud, se genera ahora y en estos días es noticia una situación de conflicto que denuncia el Sindicato Médico del Uruguay con ACE. ¿Podrías explicarnos por qué se da esta situación y cuáles son aquellos aspectos fundamentales que ustedes entienden deben subsanarse para poder saltar esta situación conflictiva? Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista, porque el sindicato médico pueda, a través del programa, intercambiar no solamente contigo, sino con la audiencia para poder explicar cuál es la situación, como vos bien decías, en la que se encuentra el Sindicato Médico del Uruguay con ACE, que es la empresa de salud más grande del país, ¿verdad? A ver, el sindicato médico se declara en conflicto el martes pasado con la institución porque hay un planteo de no aumento de los recursos financieros para mejorar la asistencia de los usuarios y para dar respuesta a algunas de las reivindicaciones que el sindicato médico ha puesto sobre la mesa para esta rendición de cuentas. Reivindicaciones que intentamos intercambiar con el directorio de ACE, pero que nos fue imposible porque el directorio le negó la entrevista a la presidencia del sindicato médico para trasladar la plataforma, que tiene más de 9 puntos, que algunos son reivindicaciones históricas de este sindicato, que otras son nuevas de acuerdo a la situación de pandemia que hemos atravesado y que estamos atravesando aún, y algunas de ellas además son reivindicaciones y planteos en vistas a lo que va a ser la estrategia y a la planificación que debemos de tener nosotros como sociedad en conjunto de lo que va a ser la pospandemia, ¿no? Porque estamos atravesando este momento, estamos saliendo de alguna manera al menos de esa ola impresionante que tuvimos de marzo a junio, y entendemos que vamos caminando hacia una mejora al menos relativa. Frente a eso nos encontramos con una respuesta, en primer lugar, del Poder Ejecutivo, de incremento cero para el presupuesto que dio el año pasado, ¿verdad? Una rendición de cuentas que no va a tener ningún aumento financiero, al menos para el sector salud. Hace que nosotros realmente no pudimos intercambiar con la empresa en una mesa de negociación como sí tuvimos el año pasado y que tuvimos consejo de salarios, ustedes recordarán, y donde pudimos de alguna manera acordar una serie de puntos que se vinieron llevando adelante. A nosotros nos llama profundamente la atención que el presupuesto para la empresa de salud más grande que hay en el país, que es una empresa pública descentralizada, es decir, que no es poder ejecutivo hasta donde nosotros entendemos, sea cero, y yo les quiero compartir algunos datos que nuestros asesores han evaluado y que nos han transmitido en lo que refiere al aumento de número de usuarios que tiene ACE, ¿verdad? Y que aumenta de alguna manera la demanda asistencial para la pospandemia. ACE aumentó entre marzo del 2020 y marzo del 2021 131.000 usuarios aproximadamente. Tiene más de 1.400.000 usuarios ahora. Aumentó un 10% de sus usuarios. Imagínense, en el contexto en el que nos encontramos, sabemos que estamos atravesando una crisis económica, hay menos puestos de trabajo, son todos datos públicos, entendemos que al disminuir los trabajos formales y en relación de dependencia, esos usuarios quedan sin cobertura asistencial mutual, que es donde habían elegido, y pasan al sector público en ACE. De esos 131.000 usuarios, 78.500, es decir, un 60%, son del interior del país. Te interrumpo. ¿Es
posible que tengas los datos específicos del departamento de Florida como para saber esta situación que a nivel nacional se viene dando con ese incremento de usuarios en el sistema público? ¿A cuánto corresponde específicamente para Florida? Sí, mira, nosotros tenemos los datos distribuidos a nivel nacional por cada departamento. Nosotros solos no, son datos públicos que están en el SINADI, que puede acceder cualquier persona, ¿verdad? Pero si nos centramos específicamente en Florida, la tendencia que ha tenido hacia a nivel nacional, Florida no escapa a la misma, ¿verdad? Hay una diferencia de casi 1.700 personas de aumento de usuarios en ACE en el departamento. Teníamos en marzo del 2020 un total de 35.344 usuarios de ACE y en marzo del 2021 37.042. Hay 1.698 pacientes más de ACE para Florida en este último año, de marzo a marzo, desde el momento del inicio de la pandemia hasta marzo del 2021. Aumento de 1.700 pacientes sin aumento de los recursos financieros para poder dar respuesta a la asistencia de estos, ¿no? Porque mantenemos, según lo que plantea el gobierno y según lo que plantea ACE también, en cero el aumento de la financiación. Es decir, entiendo que se refleja a nivel departamental lo que sucede a nivel nacional, sin dudas. Y va a haber 0% de aumento para gastos asistenciales en el sector público de ACE de todo el Uruguay. Y nos podemos centrar en Florida para ver la demanda asistencial que aumenta, que no es correlativa con el aumento de los fondos para poder dar respuesta a esa demanda asistencial, ¿no? A propósito de esto, ¿cuál es la tensión entonces? Si ya el sistema estaba tensionado, si el personal médico y no médico viene desgastado por este proceso de pandemia, ¿qué es lo que visualizan ustedes, que son los que están dentro del sistema, en la primera línea, como se llama, atendiendo a la gente, atendiendo las demandas? Y ahora, bueno, es un dato más de la salud, pero el tema de la salud mental que también preocupa ahí mucho, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué señal es la que creen ustedes que las autoridades deben estar recibiendo en este momento? Bueno, en primer lugar que a nosotros nos preocupa, por supuesto, ¿no? Como siempre, por dos cuestiones que son fundamentales. Uno, la asistencia del usuario y la producción de una salud de calidad, que es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Uno de nuestros principales objetivos, y el segundo objetivo son los puestos de trabajo y sin dudas el cuidado de esos puestos de trabajo. A ver, que como gremio los tenemos que defender, ¿verdad? Y como gremio de la salud, defender la asistencia del usuario. Entendemos que además esa asistencia no tiene que ser una asistencia de mala calidad, sino de buena calidad. Y para tener una asistencia de buena calidad y dar respuesta a esa demanda asistencial que va a existir, porque ahora volvimos a la presencialidad completa, ¿sí? Hace 4 días, estamos retomando todas las actividades que teníamos antes de marzo de 2020, es decir, estamos progresando en un camino progresivo, valga la redundancia, a la situación en la que nos encontrábamos en el 2020. No voy a plantear que estamos volviendo a la normalidad, pero el planteo es que de alguna manera estamos intentando volver, al menos desde lo que es el gobierno y desde lo que son los planteos ministeriales del Ministerio de Salud Pública, volver a las mismas consultas. Hay que dar respuesta a una demanda asistencial que no sufrió afectación compleja, ¿verdad? Las intervenciones quirúrgicas que no se pudieron realizar y que están pendientes, las consultas en policlínica para controles en salud, para controles de usuarios con patologías complejas, crónicas, volver a hacer todo el screening de las enfermedades oncológicas que se han sucedido. Entonces, y que quedaron muchas rezagadas. No lo digo yo, ¿no? Ni lo dice solamente el sindicato médico, son datos que ha proporcionado de manera pública el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. Entonces, frente a esto, que nos alarma a todos,
entendemos que de alguna manera la respuesta por parte del sistema de salud debería ser aumentar el número en una primera instancia, por lo menos, de médicos para dar asistencia a ese aumento de la demanda. Nosotros entendemos que ese aumento de recursos humanos en ACE es necesario, primero por el número que te transmití de usuarios que aumentó, y en segundo lugar, porque ACE se ha, de alguna manera, ha perdido trabajadores médicos por la diferencia que existe entre el pago salarial entre el sector público, es decir, entre ACE y el sector privado. Hay una diferencia, nosotros insistimos desde siempre, y es uno de los puntos de nuestra reivindicación y de nuestra plataforma, en la equiparación salarial entre los dos sectores, el sector público y el sector privado, sobre todo en ACE. ¿Para qué? Para que ACE pueda competir y dar una asistencia de calidad. No estoy diciendo que la asistencia del sector mutual sea mejor, ¿sí? Estoy diciendo que desde el punto de vista de los salarios, ACE no logra competir con el sector mutual. Y sumado a eso, ACE tiene un problema que lo arrastra desde hace mucho tiempo, y es que no tiene capacidad de competencia con el sector privado, porque el sector privado de la salud está eximido de los aportes patronales. ¿Sí? Si a la mutualista de Florida le sale 100 pesos contratar un médico, a ACE en Florida, al hospital de Florida, le sale 120 pesos contratar un médico. 100 pesos que le paga el médico y 20 pesos que tiene que pagar por aportes patronales. Imagínense que entre la mutualista y el hospital hay una diferencia. No es competitivo contratar trabajadores médicos, porque ACE gasta más que lo que gasta el mutualismo. ¿Sí? Eso también lo transmitimos el viernes en la comparecencia que tuvimos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Parlamento, mostrando cuáles son las diferencias que existen de desigualdad entre ACE y el sector mutual, que hacen que los recursos humanos se vayan. ACE tiene una fuerte política de contratación a través del ejercicio libre de la profesión, a través de lo que todos conocemos como la comisión de apoyo. Hay muchísimos médicos, seguro en Florida hay muchísimos también, que están contratados, tercerizados en ACE, con un contrato de ejercicio libre, sin derechos sociales. Son contratos legítimos, ¿verdad? Y legales, que se pueden hacer. Pero que si ese médico que está trabajando, que viene expuesto, que viene cansado, que sufrió toda la pandemia, se enferma, ahora en lo que va a ser la pospandemia, donde va a tener que dar mayor asistencia, sin duda, porque va a haber mayor demanda para tratar todo lo que ya dijimos que no se trató. Si se enferma, va para su casa y no tiene quien lo cubra. Pero no quien lo cubra en su lugar, quien lo cubra desde el punto de vista social. No cobra un seguro por enfermedad, no tiene aportes previsionales, no tiene aguinaldo, no tiene salario vacacional. Entonces eso también es una competencia en déficit para la empresa. Y los trabajadores médicos, ¿dónde se van a quedar a trabajar? En donde tengan más seguridad, por supuesto, y donde puedan brindar mayor calidad asistencial. Duda. Si es cero. Sí. No, un detalle. Estamos prácticamente al filo del plazo que había establecido el propio sindicato médico, porque se estableció un periodo de 10 días desde la última asamblea hasta ahora. Estamos ahí. Más allá de estas reuniones que mantuvieron a nivel parlamentario, ¿ha existido algún otro tipo de contacto, pero fundamentalmente desde el punto de vista oficial, es decir, con autoridades del Ministerio de Salud Pública, como para que se empiece a atender esta demanda, o siguen en la misma situación que hace una semana atrás? No, estamos en la misma situación que hace una semana atrás. El único intercambio oficial que hemos mantenido fue con la Comisión de Hacienda, con los diputados que están en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde hicimos una exposición en referencia a lo que estamos conversando acá, haciendo énfasis en estas cuestiones de lo que son los recursos financieros para contratar recursos humanos. Los diputados nos preguntaban también sobre estos datos, porque realmente de todos los sectores se alarmaron del aumento de estos 131.000
usuarios, intercambiamos también, hicimos hincapié en la necesidad de profundizar y avanzar en la reforma de trabajo médico que nosotros muchas veces hemos puesto sobre la mesa y que tenemos datos y conclusiones que nos plantean que los médicos que ingresan por cargos de alta dedicación, tanto al sector público como al sector privado, se fidelizan con esa empresa, se quedan trabajando allí, mejoran su calidad de asistencia y mejoran la productividad en lo que refiere al hacer una buena asistencia para el usuario, ¿verdad? Nosotros hicimos hincapié en esto, porque entendemos que en el año 2020, dio una buena respuesta en lo que refiere a los cargos de alta dedicación, a un tema que vos nombrabas hace un ratito y es la salud mental. Nosotros en 2020 firmamos un acuerdo, el del Consejo de Salarios del Sector Público de ACE, donde ACE se comprometió, y lo hizo en conjunto con el sindicato médico, a formar una comisión, donde trabajamos también con FEMI, donde se definieron, donde se rediseñó el cargo de alta dedicación de psiquiatría, de adultos y de niños, ya se va a incorporar a lo largo de todo el 2021, ya empezó a hacer los concursos y los llamados, un montón de psiquiatras a toda ACE para poder dar respuesta a lo que es el problema de la salud mental pre y post pandemia, ¿verdad? Porque no es un problema que se generó por la pandemia, esto viene de larga data. Y eso fue una respuesta que trabajamos en conjunto con ACE y que logramos buenos resultados, al menos hasta donde hemos podido monitorear y posterior al acuerdo que firmamos en diciembre y el segundo en febrero. Para nosotros eso es una muestra de que si hay voluntad del otro lado y se comprende lo que es la necesidad asistencial, podemos trabajar juntos y podemos avanzar con el objetivo de ¿qué? De fidelizar los recursos humanos y de mejorar y de brindar una buena calidad asistencial. Pero ahora no estamos teniendo esa respuesta. Por eso es nuestra preocupación. Puede parecer obvia la pregunta, como para redondear la charla por hoy, porque sí, ya ha sido por demás elocuente tu exposición y tus datos como para comprender la gravedad de la situación. ¿Están en condiciones hoy de garantizar una atención adecuada al usuario del sistema público en nuestro país? Bueno, nosotros estamos en condiciones de plantear que con los recursos que contemos vamos a dar la mejor asistencia posible. Esa es nuestra premisa. Y nuestro objetivo es no dejar de asistir, por supuesto, porque no lo podemos hacer y porque no lo queremos hacer. Porque nuestro objetivo final es brindar una buena calidad asistencial. Creo que lo dije varias veces acá en la entrevista, pero es necesario transmitirle al usuario esto, ¿verdad? Ustedes han hablado en muchas oportunidades con los colegas del núcleo de base de Florida, un núcleo de base que ya tiene varios años, que engloba no solo el sector público, sino también a médicos de todas las especialidades del sector privado también, y ellos le deben haber transmitido cuáles son las premisas de nuestro sindicato, que es atender a los pacientes en las mejores condiciones, bregar por nuestras condiciones de trabajo aceptables y por un salario digno. En eso estamos, nosotros estamos en conflicto con la empresa en este momento, pero sin afectar la asistencia de ningún usuario como nunca lo hemos hecho. Esto es necesario que lo recalquemos porque el sindicato médico no genera la afectación de ningún usuario, aunque utilice medidas de lucha que son legítimas y que son un derecho para cualquier trabajador sindicalizado en lo que refiere a la lucha y por las condiciones que se plantean en la plataforma de reivindicaciones. Nosotros, un ejemplo de las medidas que hemos tomado en años anteriores fue no escribir en la historia clínica electrónica, medidas que tomamos no solamente con el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, sino que tomamos medidas con los gobiernos de los anteriores presidentes, del doctor Tabaré Vázquez, del señor José Mujica. Son medidas y reivindicaciones que hemos tomado durante mucho tiempo, si son necesarias porque entramos en conflicto, y en ninguna de ellas hemos dejado de asistir a los usuarios, de ninguna manera, y mucho menos en la situación en la que nos encontramos ahora. El objetivo es ese, es a través de las herramientas que tenemos informar a la población y generar la presión que se necesita para que se den los mecanismos
se pongan en marcha los mecanismos necesarios para poder negociar y encontrar espacios para que esta rendición de cuentas no sea cero, ¿no? Nosotros entendemos que ahora el espacio que tenemos es reivindicar a través del Poder Legislativo, de los representantes, para que exista una reasignación del presupuesto enviado, ¿sí? Una reasignación de fondos para poder dar respuesta a los planteos que nosotros trasladamos, ¿verdad? Un minuto más y les quiero comentar solo una cosa. Uno de los puntos que nosotros trasladamos, que es de fundamental importancia, es el aumento de los fondos para contratar suplentes en ACE. Los suplentes son quizás uno de los colectivos en ACE más importantes para poder brindar una asistencia de calidad, porque hay una contratación muy importante de suplentes para brindar una asistencia correcta. ACE es el tercer año consecutivo, 2019, 2020, 2021, que se queda sin fondos para contratar suplentes, sin fondos presupuestales para contratar suplentes. Entonces lo que define hacer es contratar esos suplentes a través de la Comisión de Apoyo y de Ejercicio Libre, lo que veíamos hace un rato, perdiendo todos estos suplentes durante unos meses, que esta vez van a ser 5 meses, sus derechos sociales. Vuelve a precarizar el trabajo y vuelve a precarizar las condiciones de trabajo de estos trabajadores médicos. ACE tiene la capacidad, entendemos que lo debió haber realizado, de prevenir estas cuestiones, porque una vez puede suceder, 2 veces también, eran 2 administraciones distintas. Ya la tercera es un problema que mantiene y que no resuelve. Lo trasladamos hacia el Parlamento, tenemos la necesidad de trasladarlo también a la población. Los suplentes en una asamblea de la semana pasada plantearon, y se les llegó a ACE esta respuesta, de que están de acuerdo en continuar trabajando, pero con contratos de función pública, sin entrar en la Comisión de Apoyo y en Ejercicio Libre, para mantener sus derechos de seguridad social y estar más tranquilos cuando se pueda brindar la respuesta asistencial. Y fidelizarse a esta empresa que, insisto, asiste a más de 1.400.000 personas y aumentó en un 10% sus usuarios en este último año, sin aumento financiero para mantener la asistencia de los pacientes. Bien, doctora Soledad Iglesias, del Sindicato Médico del Uruguay, te agradezco mucho por este contacto. Nos es muy útil poder obtener la información y, por sobre todas las cosas, compartirla con los usuarios, y no teníamos ese dato del Departamento de Florida, y evidentemente que forma parte también de ese proceso de cambios que se viene dando en el último año, en parte producto de esta pandemia que estamos viviendo, y que evidentemente desde el sistema de salud repercute hacia el resto de la sociedad. Es un ida y vuelta, ¿verdad? Exactamente. Gracias y a las órdenes. Muchas gracias a ustedes, estamos a las órdenes como siempre.